Este 30. Muy bien. Sí, arrancamos en el proceso. Sí. Bueno, El doctor Pinto y yo vamos a presentar una paciente que estuvo el 15 de marzo de este año en la unidad coronaria. Y después vamos a hacer alguna actualización sobre las pautas nuevas de Marta o de Seir. Sí, yo la vi. Y vamos a hacer después alguna actualización sobre las pautas de lo que hay nuevo sobre el tratamiento fibrinolítico y el tratamiento endovascular. ¿Qué pasó? Avísame, yo te paso. La paciente es una mujer de 61 años, una hipertensa en tratamiento con talmisartán hidroclorotiazida, una diabética no insulino requiriente en tratamiento con metformina, una dislipémica en tratamiento con rosuvastatina. Había tenido una cirugía de revascularización miocárdica en el 2013 con un recambio valvular abórtico, se le había puesto una válvula mecánica y estaba en tratamiento con warfarina 5 miligramos día y una colecistectomizada. El 28 del 2 se le suspendió la warfarina porque se iba a hacer una cirugía odontológica, un implante, y le empezaron heparina bajo peso, 40 miligramos subcutáneo cada 12 horas. Se realizó el procedimiento el 9 de marzo y el 10 de marzo se suspende la heparina bajo peso y se inicia de vuelta la warfarina bioral a la misma dosis que venía recibiendo, nunca se superpuso. Se cortó uno y se empezó el otro. El 15 de marzo vino a la policlínica de odontología para retirar los puntos y control del implante, y estando sentada a eso de las 9:30 de la mañana, empezó con mareos al principio y después se instala un déficit neurológico en todo el hemicuerpo izquierdo. Tenía una parálisis facial, una hemiplegia del brazo izquierdo y una paresia del miembro inferior izquierdo. La traslada a la emergencia, se le hace una tomografía de cráneo que no mostraba nada, a los 15-20 minutos más o menos instalado el déficit. Esta es la primera tomografía, que no mostraba nada. Y se pidió el ingreso a la unidad coronaria, así que a las 10:15 ingresa acá. Estaba lúcida, tenía una PA de 140-80 y en ese momento tenía un NIS de 7. Tenía una parálisis facial, un motor de brazos era 3 y de piernas 2. Entonces se le inició la administración del RTPA a las 2 horas de instalado el déficit, según el protocolo. Se hizo el bolo, después se hizo la infusión continua 1 hora. No hubo complicaciones en el procedimiento, pero como mantenía la signología neurológica, se decía hacer la interconsulta con la médica uruguaya para el tratamiento endovascular. Bueno, se consultó, se dijo que sí, llevamos 3 horas 15 desde la instalación del déficit, se coordina el traslado, se va para allá, se le realizó la arteriografía de la carótida derecha y lo que mostraba era una oclusión en T a nivel del tip carotidio con compromiso de las arterias cerebral anterior y silviana derecha, tenía una hipoperfusión severa de todo el hemisferio derecho, le realizaron una trombectomía mecánica y le colocaron un stent y, fragmentación de los microtrombos distales. Esa era la angio del trombo, ahí donde está marcada la flecha del stop del trombo. Sí, esa es la carótida derecha. Así es como estaba. Entonces puedo aumentar un poquito más si quieren. Esa es no, ahí pasaste la siguiente. Es lo mismo, es la misma imagen pero cortada para que quedara más grande. Lo único que le quedaron fueron algunos microtrombos distales. Para el procedimiento la intuban. No, te pasaste algo más. Sí. Pasa para otro. Ahí se le colocó el stent y pueden ver acá arriba, esto es previo y después como quedó reperfundida. Y ahí va a mostrar dónde está puesto el stent. Esto es antes. Esto es antes, ahí está el stop del trombo y después acá. cómo queda después, delante del después. No, la carótida del sifón.
Bueno, se viene intubada, tenía un buen intercambio gaseoso y le iniciaron tratamiento con ácido acetilsalicílico y clopidogrel y se le hace una tomografía de control en la tarde y mostraba alguna imagen compatible con isquemia reciente en la región temporoparietal derecha. Bien, ahí la tomografía. Está el stent, ahí se ve bien el stent en esta. Puesto, allá también se ve. Y la isquemia ya no. La isquemia, nada, algún borramiento de surcos y no mucha cosa más en esa primera tomografía. ¿Vos has visto la imagen ahí? Sí. Lo que mostraba eso, algún borramiento de surcos, no mostraba mucha cosa más. El sapo que lo ves siempre. Hay lugar. Y bueno, ahí él está impuesto. Yo lo conozco esto. Al otro día, 24 horas en la unidad, se le suspendió la sedación, tenía un buen PAFI, así que se extuvo con buena tolerancia. Y en ese momento del examen neurológico tenía una apertura ocular espontánea, cumplía órdenes y lo que le quedaba era una discreta paresia braquial izquierda, pero ya vencía la gravedad y oponía resistencia. Ya la pierna no tenía más déficit y después de la parálisis facial había una leve desviación de rasgos, pero no era mucha cosa, venía todo en remisión. Se le hace un ecodoppler de vasos del cuello, que no había alteraciones, se le hace un ecocardio también, que tenía una buena fe y la válvula era normofuncionante y no había ninguna otra alteración. A las 48 horas, el 17 se le hace una tomografía de control, que ahí sí ven que se ve un poco más de isquemia, ahí en la otra un poquito. También estoy con sacar habitual, ¿no? ¿Cómo? Sí. ¿Qué? No, me sacar habitual. Sí, en los pequeños. Sí. Igual 40% de los tratamientos después del fibrinolítico, 40% hacen hemorragias intracraneanas, pero no son significativas porque no empeoran el NIS y no se muere el paciente, así que eso pasa hasta el 40%. Como complicación es 6% la hemorragia con deterioro del NIS o muerte del paciente. O sea, es común encontrar hasta el 40% una hemorragia que no tenga significado clínico y no pasa nada, o sea, es normal por el procedimiento. El 20 del 3 la paciente se va de alta del servicio, sin ninguna disfunción, con una paresia braquial en remisión. Y bueno, esa es la historia de la paciente. No sé si quieren preguntar algo o seguimos con... Usted la vio, usted la recibieron, ¿no? Esta es la historia. Sí, no, yo Lo que se había yo tenía comentado- 40 y pico, ¿no? 61. O sea, estaba muy buen estado. Sí, Muy buen estado. Sí, parecía muy Y era una señora, esposa de... Sí, El guante jefe de la Armada. Ah, iba a eso, me acuerdo. Yo lo vi en CTI. pero- No, el tema después fue cómo combinar la warfarina con el copilogrel de aspirina, no sé qué quedó de eso. No, Porque se el fue... Pedrosa de allá decía que tenía que tener copilogrel, no sé, por 6 meses. Sí, por el tempo. Por el tempo, por el de Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de la repercusión en el ACV hiperagudo. A modo de saber, estas cifras son actualizadas. Hay más o menos 6.000 ACV al año en Uruguay. 80% son isquémicos, así que 4.800 más o menos de ACV isquémicos en el país por año y 1.200 son hemorrágicos. Es la segunda causa de muerte en Uruguay. En algunos grupos es la primera causa, por ejemplo, las mujeres mayores de 65 años. Es la primera causa de discapacidad. Es la segunda causa de demencia y tiene gran consecuencia, gran impacto en lo personal, en lo familiar, en lo social y en lo económico, por la secuela. De los tratamientos que tienen evidencia 1A para la ACV, bueno, el ácido acetilsalicílico, pero hay que tratar 80 pacientes para que uno tenga beneficio. La atención en unidades de ACV, que sería un intermedio, pero especializado en pacientes con ACV, tenés que tratar 25 pacientes para que uno tenga beneficio. Y después, la repercusión con RTPA, eso, acá las cifras a nivel del mundo más o menos son 15-25% de los ACV isquémicos se llegan a reperfundir. ¿Por qué es eso? En realidad no cumplen el criterio temporal, casi ninguno llega a tiempo.
Las guías nuevas de la AJA lo que hicieron fue poner, cuando uno llama, ¿no?, a la móvil, ponerlo en igual, tiene igual importancia el llamado que un politraumatizado o un infarto. Y bueno, y va a depender de cuánto se demore en reperfundir, o sea, en iniciar el bolo. Y eso es exponencial. Por ejemplo, si se inicia a las 2 horas, a la hora, tratás dos pacientes y tenés beneficio de uno. O sea, si ya vas extendiendo el tiempo, es exponencial. Cuando ya lo tratás a las 4 horas y media, hay que tratar 14 pacientes para tener uno que se beneficie. Bueno, y la trombectomía mecánica tiene beneficio, hay que tratar 4 para que uno tenga beneficio, y acá más o menos se aplica entre el 3 y el 10% de los ACV isquémicos. Y bueno, la decompresión, el ACV maligno, no tiene discusión. ¿Cuál es el objetivo de la repercusión? Evitar que el área de penumbra isquémica se necrose. A los 3-4 minutos más o menos empieza la muerte neuronal, el sufrimiento. Y bueno, lo que hay que hacer, el objetivo de la reperfusión es eso, que esa área, ese centro necrótico no se extienda y el área de penumbra no termine necrótica como el núcleo. ¿Cuáles son las estrategias de reperfusión? La trombolisis sistémica, la trombectomía mecánica y la trombólisis intraarterial. Vamos a empezar con la trombolisis sistémica. En el 96 la FDA aprobó la ventaja terapéutica por un estudio que se hizo en el 95 y lo habían probado con una ventana terapéutica de 3 horas. 12 años después salió otro estudio, se probaron hasta 9 horas, pero se vio que la ventana terapéutica era máximo de 4 horas y media. Solamente está aprobado el RTPA hoy, no se hace streptokinasa ni urokinasa porque tiene mucho riesgo de sangrado intracraniano. El desmoteplase se hizo algún estudio, pero no llegaron a ninguna conclusión, y el que se cree que ahora se está probando, se está haciendo algún ensayo, es el tenecteplase, y lo que dicen es que probablemente se empiece a usar, pero todavía no está aprobado, el único aprobado es el RTPA. Si bien la ventana terapéutica 3 a 4 horas y media, lo antes posible es mejor por el efecto exponencial. Y bueno, el primer efecto adverso y el más grave es el sangrado intracraniano, que es 6-7%, y que está definido por un empeoramiento de NIS. Algunas series dicen que tiene que empeorar 4 puntos, pero tiene que haber un sangrado demostrado o la muerte del paciente. Y el beneficio es independiente de la etiología del ACV. Puede ser cardioembólico, arteriotrombótico, enfermedad de pequeño vaso, eso no importa. Y de la topografía vascular tampoco. Algunos tienen menos beneficios que otros, pero se hacen todo independientemente del sector que esté afectado. Bueno, el NIS es un score que tiene muchas críticas, pero bueno, es lo que se aplica. Tiene indicación 1B, hay que aplicarlo antes del tratamiento trombolítico y en el seguimiento, sobre todo durante la hora donde se hace la infusión continua. Simplifica el examen neurológico y homogeniza resultados, pero infravalora el ACV del hemisferio derecho y del sector vértebro-basilar. ¿Por qué es eso? Porque le da mucha importancia a la fascia, entonces como la mayoría tenemos el área del lenguaje en el hemisferio izquierdo, lo infravalora. Y del sector vértebro-basilar también no valora los síntomas. Entonces un ACV derecho con un NIS de 16, en el izquierdo más o menos de 20. Pero bueno, es lo que se usa y tiene un criterio 1B aplicable. Ese es el NIS. Nadie lo sabe, o sea, hay que mirarlo y irlo aplicando. Claro, ¿qué dijiste antes del sector posterior, del sector posterior? Que no valora, el NIS no valora los signos y los síntomas del sector vértebro-basilar. Por ejemplo, si la marcha no la valora, si el paciente no pide que el paciente se pare, y de repente es el único signo que tiene el paciente en ese momento, entonces lo infravalora porque no lo tiene. Solamente valora la ataxia de miembro, pero no para el paciente, por ejemplo, el anterior. Bueno, estos son los criterios de inclusión. El primer criterio de inclusión es que uno haga diagnóstico, no haga ACV isquémico con la tomografía.
que tenga, eso cambió ahí, dice menos de 3 horas, pero es hasta 4 horas y media. Y la edad también cambió, antes tenían que ser mayores de 18 y menores de 80. Si bien cambió y se hace el RTPA en pacientes mayores de 80, sí hay que saber que tiene mucho más riesgo y que el beneficio puede ser un poco menor. Pero igual se hacen, eso dependiendo del paciente, Sí, no hay si se va a hacer o no. no hay un punto de valorar. corte Claro. para la edad para entre 0 y 3 horas. 3 a 4 horas y media por un límite de 80. Bueno, y después están algún otro criterio, por ejemplo, el trauma de cráneo no especifica nunca qué es un trauma de cráneo que sea considerable, porque no habla ni de la gravedad ni de qué tipo de trauma de cráneo. Lo que sí dicen es que el trauma moderado o severo, que no se va a hacer el tratamiento si lo tuvo 3 meses previos, pero el del trauma de cráneo leve, que tuvo una tomografía de control y que no tuvo complicaciones, sí se podría hacer el tratamiento. Bueno, los signos y los síntomas de hemorragia subaracnoidea. Si pensamos que una ACV se presenta con una cefalea de instalación brusca, que parezca más la clínica de una hemorragia subaracnoidea, aunque la primera tomografía nos dé normal, no se va a hacer. Lo que hay que hacer en ese caso es una angiotomografía y ver que hay una oclusión. Si con la angiotomografía hay una oclusión de un vaso y ese ACV se presentó como una cefalea brusca, como la clínica de la hemorragia subaracnoidea, solamente ahí se haría, pero si solamente tenemos tomografía con esa clínica, aunque no muestre nada, no se va a hacer el tratamiento, porque probablemente sea una hemorragia que no haya mostrado nada en la primera tomografía. Bueno, punciones arteriales venosas en los 7 días previos. A ver. Si son en sitios compresibles, sí se va a hacer. Si se punciona la arteria radial o la arteria femoral, sí se puede hacer, porque son lugares que podemos comprimir fácilmente. Bueno, una historia previa a hemorragia intracraneana tampoco se va a hacer. Y después hay alguna otra actualización en las guías sobre los neoplasmas intracraneales. Generalmente van a ser uniincidentaloma. Se van a encontrar, si se encuentra algún proceso expansivo intracraneano, va a ser chico, pero lo que hay que saber es que va a contraindicar que hagamos el tratamiento fibrinolítico si son intraxiales. Si son axiales se pueden hacer igual. Bueno, las malformaciones arteriovenosas no se van a tratar con el tratamiento fibrinolítico y los aneurismas, si están asegurados, sí se pueden tratar. Bueno, si tuvo una cirugía reciente intracraneal o intraespinal tampoco se va a hacer. Y lo de la presión es un criterio relativo, porque se puede tratar. Si tiene una sistólica mayor de 185 y una diastólica mayor de 110, lo que se hace es tratar. Y hay que tener un estricto control hasta 24 horas después que se hace la infusión de fibrinolítico, porque la presión es el factor más importante que hace que haya una complicación, una hemorragia, en ese 6 o 7%. El 40% puede haber y no pasa nada porque son asintomáticos. Pero lo que hay que controlar estrictamente es la presión. Si se baja la presión, aunque esté hipertenso el paciente, se hace el tratamiento igual. Bueno, que tenga una hemorragia interna activa, no se va a hacer el tratamiento. Y bueno, y después del hemograma, que tenga una plaquetopenia menor a 100.000. Y de los anticoagulantes, si el paciente viene recibiendo heparina 48 horas antes, hay que hacer una crasis y un hemograma. Sí. Si ese paciente estaba anticoagulado con alguna otra cosa que no fuera heparina, si venía tomando warfarina, pero el paciente tiene un INR menor de 1,7, un KPTT mayor de 15 segundos, sí se puede. Incluso esta paciente tenía un INR menos con 7, que por algo hace el ACV, ¿no? Porque estaba mal anticoagulado. Si bien venía recibiendo warfarina, ¿Con 7 o no con 4? tenía menos de 1,7. Claro, tenía menos de 1,7, si bien venía con heparina, pero bueno. Y después Eso se esperó cuando llegó la paciente. Sí, porque ya venía tomando. Sí, esta paciente tenía 1,4. Y bueno, sobre los anticoagulantes, los nuevos anticoagulantes, lo que hay que hacer, si el paciente lo suspendió 48 horas antes, como como dejan de actuar rápidamente, aproximadamente a las 12 horas pierden el efecto anticoagulante, a las 48 horas también se hace crasis y se ve. Pero en principio, si lo suspendió 48 horas antes, no va a haber problema en hacer el tratamiento fibrinolítico. Bueno, y la glucosa, si tiene menos de 0,5, menos de 50 miligramos por decilitro, en realidad es para ver
si no está simulando a algo neurológico esa glicemia, pero no es una contraindicación. Y la hiperglicemia tampoco es una contraindicación, solamente está asociado a más complicaciones, sobre todo hemorragia. Y bueno, y después hay criterios de exclusión que son relativos. El embarazo, bueno, eso es relativo, el embarazo hay que ver. Pero en algunos se puede hacer, en otros no. Si tuvo una cirugía mayor 14 días previos, no se va a hacer el tratamiento. Si tiene una hemorragia gastrointestinal o urinaria, hay que ver si tiene una rectorragia por, yo qué sé, por sí, no. Pero si tiene, por ejemplo, hemorroides, bueno, no importa, se va a hacer igual el tratamiento. Y lo que hubo avance también es en el infarto, que antes se decía que no se podía hacer si había tenido un infarto en estos 3 meses previos, pero ahora cambió. Sí se puede hacer cuando es un síndrome coronariano sin elevación del ST, y ahora lo que queda, que supone que lo van a cambiar también porque está en revisión, es el infarto transmural con supra, porque se dice que puede formar algún trombo fresco y bueno, liberar. Pero como el tratamiento también son fibrinolíticos, o sea, está medio discutido, porque o sea, cuando uno va a reperfundir el infarto hace lo mismo. Así que eso se piensa que se va a sacar, porque en realidad el tratamiento es muy parecido. O sea, es una contraindicación que en realidad lo tratan así y no se entiende bien, pero se supone que se va a sacar eso también. Siguiente. Ese es el protocolo que usan en clínicas, que es el lugar donde se está haciendo. Y otras recomendaciones que tienen las guías son que en la endocarditis, como el émbolo que causa el stroke no es de sangre, claro, no habría que hacer. En realidad plantea que trombo hay algún componente, pero que no se haría. O sea, la endocarditis no se va a hacer. El tema es que muchas veces no se sabe y el diagnóstico se hace después de endocarditis, entonces bueno, uno ya le hizo el fibrinolítico. Después las disecciones, bueno, la disección de aorta no se va a hacer el tratamiento fibrinolítico, y después hay que ver los ACVs en pacientes jóvenes porque tienen una alta incidencia de disección, pero hay que ver si esa disección es extracraneana, sí se va a hacer el tratamiento, y si es intra, no. Igual los que más problemas van a tener con el tratamiento son los que hacen tratamiento, o sea, no es por fibrinolítico, es por alguna cirugía o algo. Ahí son los que tienen en realidad riesgo de disección, no en el tratamiento fibrinolítico. Es en los anticoagulantes de nueva generación ya los hablamos. Y después lo del consentimiento informado. Acá se hace consentimiento. Algunos grupos de investigación plantean que como es una indicación no al tratamiento fibrinolítico, que no habría que hacer un consentimiento. Pero bueno, en todos lados lo hacen y está dentro de las recomendaciones. De que, si una recomendación 1A es hacer firmar el consentimiento, por más que sea un tratamiento 1A. Y que sea mayor de edad. Sí. Bueno, la paraclínica que se precisa, una tomografía, si tiene sangrado, si tiene hipodensidad franca, y ahora no se usa más el ASPEC, solamente si tiene de 0 a 2, pero eso va a decir que seguramente el ACV fue instalado mucho más tiempo y que está fuera del criterio temporal para hacer el tratamiento. Y tal, la glicemia, lo que ya hablamos, en realidad no contraindica tampoco. El hemograma y la crisis se dice que no se necesita en primera instancia, que no hay que demorar esperando el uso, salvo que el paciente tenga alguna patología que lo predisponga a sangrado, como una hepatopatía, o que tome anticoagulantes. Si no se inicia y es muy bajo el número de pacientes que hay que pararle la infusión después que viene el resultado del hemograma y la crisis porque hay algún problema. Con tomografía y la glicemia, y si el paciente no tiene ninguna patología o no toma anticoagulante, no necesitaría esperar eso. En nuestro caso aquí, pues, Y porque la nuestra tomamos. Lo que no hay que hacer es colocar sonda nasogástrica, restablecer la vía oral en primeras 24 horas, y eso es porque la mayoría de los ACVs químicos van a quedar con un trastorno de la dilución. Primero hay que pedirle una interconsulta y ver que no tenga algún trastorno de la dilución para empezar a restablecer la vía oral. Y bueno, dar antitrombólíticos y anticoagulantes tampoco. Ahí va, las primeras 24 horas. Sí. Bueno, el tratamiento con el RTPA, vamos a precisar una vía periférica única para la infusión,
que eso después se puede sacar, eso no hay problema, incluso se puede poner en el taparético. La dosis en 0,9 miligramos kilo con un máximo de 90. Se va a hacer un bolo inicial del 10% y el resto se va a pasar en una bomba de infusión continua en 1 hora. Durante esa hora se van a hacer controles seriados, sobre todo del NIS y del APA. Si se sospecha el sangrado, se va a parar la infusión y se va a hacer una tomografía de control. Otras complicaciones que están asociadas al uso del RTPA son la hemorragia intracraniana asintomática, que es esa que les hablaba, hasta el 40% puede pasar, puede haber, como lo veíamos en la tercera tomografía de la paciente, y no pasa nada, es un efecto que si no está asociado al deterioro del NIS o a la muerte del paciente es asintomática. Alguna reacción alérgica puede haber y bueno, sangrados sistémicos también. Los sangrados sistémicos se van a evitar o sea, no hacer punciones si no las necesita realmente, no poner sonda nasogástrica ni vesical, con eso se evita el sangrado sistémico. Y bueno, los que responden menos y los que tienen además mayor riesgo de sangrado son las oclusiones proximales de los grandes vasos, porque tienen mucha carga de trombo. Los vasos grandes, como tienen mayor tamaño, van a tener más carga de trombo. Las oclusiones largas, si bien lo vamos a saber de antemano, tampoco van a responder bien y tienen mayor riesgo de sangrado, y eso va a depender mucho de la evolución, de si tiene colaterales o no. Pero eso no lo vamos a saber, si tiene 1 o 2 centímetros no. Después otro que evoluciona mal es el síndrome TASI, que es el infarto cerebral del sector anterior, el infarto silviano. Y los pacientes que tienen el NIS elevado tampoco, más de 25 generalmente, tienen mala evolución también, pero igual se hacen en todo. Eva, ninguno contraindica. Ninguno contraindica. Muy bien. Bueno, vamos a estar un poquito ágil. Voy a comentar un poco cómo fue la secuencia de los ensayos clínicos, groseramente, de cómo se llevó a que se use el RTPA como tratamiento del stroke isquémico. Y esto es un poco de historia. Jacob Webster fue el primero que describió los cambios anatomopatológicos en realidad de la hemorragia cerebral. Primero un poco de los mecanismos de acción de los fenolíticos, los ensayos clínicos preindicación de la FDA del 96. Después la ventana, que ya un poco vamos a superponer algo de temas, así que vamos a ir algo medio rápido. Y algunas cosas de tratamiento vascular. Después de los cuidados post RTPA de los pacientes que tenemos con stroke, sobre todo las complicaciones hemorrágicas y el inicio de la tromboprofilaxis, de la aspirina y después un poco de stroke y fibrilación auricular. Ahí va. La cascada de la coagulación, más o menos por lo menos lo que yo manejo, es bastante grande, que es una vía intrínseca, extrínseca, después se junta en una vía común, y todo sobre todo para formar el coágulo, que es un coágulo de fibrina, que nos va a explicar un poco cómo es el funcionamiento de la actividad tisular del plasminógeno. La acción del plasminógeno es estimular un poco la formación de plasmina. La plasmina lo que hace es degradar los coágulos de fibrina, ¿no? Tenemos 3 disponibles en la actualidad, que son la streptokinasa, que ya en Estados Unidos hace más de 10 años que está fuera del mercado, y acá en Uruguay a partir de este año ya no va a ingresar más al mercado. Después está que es un derivado de streptococo betamolítico, por eso tiene mucho riesgo a veces de alergias, hipotensión, etcétera, sobre todo, y otro motivo por el que no se puede usar más de 2 veces en un intervalo, ¿no? La uroquinasa, que es un cultivo de células renales fetales, que yo la verdad nunca vi a nadie usar uroquinasa. Y después de los que nos compete es el de la actividad tisular del plasminógeno, que es mucho más específico, tiene mejor, sobre todo las concentraciones que usamos nosotros, que son bastante altas, pues se usa con un bolo y una infusión corta, y tiene menos efectos, sobre todo adversos, en el tema de sangrado y las alergias. Esto es porque ya lo vimos. Y últimamente se están estudiando, como comentó Carolina, los fenolíticos de tercera generación, que el que tenemos nosotros disponible, que yo conozca, es el Tenecteplase. Y la ventaja de los fenolíticos de tercera generación, que son incluso más, tienen una acción un poco más específica con el complejo plasminógeno-plasmina. Y sobre todo los inhibidores del plasminógeno tienen menos acción los inhibidores del plasminógeno contra el tenecteplase, por ejemplo,
y los inhibidores de la antiplasmina, o sea que tiene un efecto fibrolítico más potente y más controlable, ¿no? Se tienen también ventajas con respecto a la dosis que se usa en bolos, pero bueno, el único fibrolítico aprobado para el uso de stroke es el RTPA. Seguramente a corto plazo va a ser el Venetoclax. Bueno, y de los primeros ensayos que empezaron a estudiar el efecto del RTPA para el uso del stroke es el ECAS. Lo único que se hacía antes para el stroke, y lo que hacíamos nosotros, incluso hasta hace poco tiempo, es ingresarlo, darle un poco de aspirina y esperar que los infartos se consoliden. Este estudio inicialmente no fue muy prometedor, sobre todo si bien veían que mejoraban los síntomas, era inadmisible el hecho de la cantidad de hemorragias intracraneales que tenían. Los pacientes eran muy inhomogéneos, no había selección de pacientes. La ventana era de 0 a 6 horas y la dosis era un poquito más alta. De todas maneras, en ensayos posteriores se vio que de los mismos pacientes que del ECAS, vieron que los que se agarraban primero y los que tenían ciertas condiciones tenían mejor pronóstico. Fue que en realidad fue el estudio que se usó la FDA para para aprobar el uso de RTPA dentro de las 0 y las 3 horas para el stroke. Si bien tenía una tasa de sangrado sintomático más alta que el grupo control, era de 6,4 contra 0,2, no cambiaban el pronóstico ni funcional ni en la mortalidad, ¿no? Bueno, después salieron varios estudios más, que es el ECAS-2, que fue el que interpretó se lo dividió entre 0,3 y 3 a 6 horas, que obviamente los que anduvieron mejor fueron los que estaban de 0 a 3. Y después empezó a tratar como hablaba Carolina, que el factor que impedía hacer el tratamiento fibrolítico era la ventana temporal. Casi nadie llegaba a las 3 horas. Y ahí salió sobre todo el ECAS-3, que estudió la ventana temporal específicamente entre 3 y 4,5 horas. Y acá sí, hay que hacer la puntualización de la población que se eligió. Acá en este estudio no entraron pacientes más de 80 años con un IS mayor de 25 y que tuvieran un infarto o una consolidación bien clara en la tomografía de isquemia. Por eso es que no entran dentro de los protocolos esos pacientes, porque no estaban incluidos en este estudio. Si bien hay algunos más que tratan de extender la ventana, también el beneficio no es mucho, así no sangre, pero la tasa de sangrado es muy alta. Esta es la escala, y bueno, y una cosa después es dividir qué son los signos tempranos, y no hay un claro consenso de qué son los signos tempranos de isquemia y qué son los signos francos de isquemia, ¿no? No hay y lo que hablaba Carolina de la escala Aspect, que es un poco para los imagenólogos, pero está en desuso. Pero bueno, de lo que podemos ver nosotros, lo que los puede describir el imagenólogo inicialmente, es una pérdida de división entre los sustancias grises y la sustancia blanca, una hiperdensidad de la arteria ocluida, que es lo que más vemos, sobre todo en el territorio anterior, es la arteria cerebral media hiperdensa. Después el signo de hiperdensidad punto, que debe ser es un poco menos grave que lo que es la hiperdensidad de la cerebral media. Y bueno, de mayor extensión de hipodensidad hay más probabilidad de hemorragia, ¿no? Y lo que decía hoy, los signos sutiles, los signos francos de isquemia, y después las escalas, que tratan de un poquito de objetivizar lo que son los cambios francos. Y esto de lo que mencionan las guías con respecto a los cambios en la tomografía y la terapia de reperfusión, que si bien se pueden ver los cambios tempranos, siempre que no sean, por ejemplo, que involucren más de un tercio del territorio de la arteria cerebral media, no está contraindicado el uso de fibrolíticos, así tenga cambios tempranos en la tomografía. O sea que uno de los signos para que excluye a los pacientes de hacer una terapia de reperfusión, sea cual sea la ventana temporal, es que involucre más del tercio del territorio de la arteria cerebral media por alto riesgo de sangrado. Eso es lo que dice acá. Y después los resultados con el tiempo, también lo comentamos un poco. Cuanto más temprano se haga la terapia de reperfusión, mejores son los resultados, sobre todo entre los 0 y los 90 minutos se obtienen mejores resultados. Perdóname, Alex, ¿quién determina quién define cuánto es un tercio del territorio? Porque está todo bien en los papeles, pero
después, ¿quién te dice? ¿El Sí, imaginólogo? el imaginólogo. Y si no lo ves vos, si tenés una isquemia muy franca, No, eso está, sí, yo sé que está. sí, está todo. Hay cosas, pero a veces. Pero lo tendría que definir a veces el hay que ir a la imaginólogo. duda, porque, Sí, no es escala mucho- Aspen es eso, es una escala de 1 al 10, claro. va bajando los valores. El aspecto. El aspecto, Sí, claro. a Sí. medida- ahí te ponen los y de 9 a territorios. 6 son- Casi un poco más para un imaginólogo, el M1, M2. Pero ellos nunca lo informan. Así. No, si no le pedís, no. Por eso habría que. Es muy difícil. Seguramente, si vos tenés planificado hacer trombolíticos, hay que pedirle Sí, que afinen más. sí, sí, no, pero viste Pero como. entre que vienen el imaginólogo, todo capaz el tiempo, saca acá, lo tenés que decir. Sí, es difícil, Te van a informar. porque es como decía aquí acá, porque hay falta de consenso de qué es lo que es un cambio Y de temprano, costumbre, clínico porque en temprano. definitiva, cuando te viene uno, Sí. te das cuenta que te faltan 10.000 cosas que vos tenías como sabidas y que no están tan sabidas. Sí, Creo sí, que sí, en sí. algunos lugares donde se está implementando el sistema se está hablando con la gente de imagenología, por ejemplo, Casa Galicia. Y la medida creo que eso Sí, sí que lo han también. hablado Sí. para que lo informen Nosotros específicamente. también lo vamos a hablar. Pero Sí. lo que pasa es que llega un imaginólogo a tiempo. Tiene que quedar un techo, entonces. Tiene que estar acá. Sí. Claro. Tiene que estar haciendo otro estudio abajo y ya está. Ese no. Eso es un poco lo que Ese. Lo que pasa es que Sí. antes era más intangible, No pero veo pecho. dentro de poco van a empezar a demandar por Y yo creo que sí. Sí, va a faltar. La gente ya lo sabe, pasa en los informativos. Te pregunto, pues, fibrolítico, sí. Sí. No, Por eso te digo, dentro de poco va a ser un problemón eso. No llegar sobre todo no llegar a tiempo, no es no hacerlo, es no haber llegado a los tiempos para hacer el trombolítico. Pero no Capaz son que en ese trombolíticos. caso van a tener que los imaginólogos quedarse acá. Claro, no tenés que pagar Pero por es que ahora el- vamos allá, no solo trombolitis, ahora también es la trombectomía. Sí, claro, sí, las dos cosas. Ahora es así. Está pasado de la hora de la chance. Claro, que es la trombectomía. Es más, digo, ya igual, al hacerse la RTPA, si es una. Pues claro. $10.000 creo que sale, puede ser, que ¿no? hace más de esto, exige que vea tomografía seminal, tomografía. Claro. Y creo que no te lo cubre el fondo, ¿no? $1.000 sale el febrero. Claro, pero la trombotomía a nivel de las mutualistas no te la cubren. Salvo de que vaya. En Casa de Galicia se va a empezar a hacer también. Claro, ¿eh? En Casa de Galicia se va a empezar Claro, a hacer. pero- A los socios. No. Claro, Bueno, pero. eso no lo cubre la canasta, No lo eso cubre. no lo cubre. No. Entonces tendría que, En la América tampoco. tendría que pagar. Hay que pagar. Claro. Ah, mirá, hay que pagar. En América hay que pagar. Otra imagen. Bueno, entonces digo, Sí, si claro. no tenés la plata, te lo pasas. Sí, pero mirá, sí. No, pero claro. el socio no lo paga la mutualista que decide Pero hacerlo. lo que yo te estoy diciendo es que, claro, pero si la mutualista no lo paga, lo tiene que pagar el socio. ¿entendés? Sí. Y bueno, pero que te van a hacer una demanda en la salud pública porque no te pagaron El eso. costo tiene una trombotomía. No está Yo dentro de digo, la- si te digo, Sí. una como así. 7.000. Lo que pasa es que el la ministerio embolización público va tampoco, atrás del- en mutualista la mayoría tampoco la cubre la embolización. La arteriografía de 4 vasos tampoco. No. de la RTPA y algunos- 106.000 pesos. Lo que te cubre es la embolización. $3.000 ya. Bueno, pero ahí porque ¿Cuánto tenés la un tratamiento alternativo que De repente con la RTPA sale $1.800. $900 la apoyo sale más o menos. Pero en el caso de la trombectomía no hay un tratamiento alternativo. O sea, Sale tenés una trombosis del tronco basilar o de la cerebral media, la única solución es la trombectomía. Creo que en el futuro la totalidad se la pagar. Sí, nosotros tenemos, me parece claro, tenemos que quemar etapas bastante rápido, Claro, porque hay cosas el tratamiento en el mundo con la RTPA tiene 22 Ahora, años. en el ¿no? caso este de porque las cosas Nosotros recién estamos haciendo el RTPA. jefe de la Armada se autorizó. En otros casos, ¿se autoriza? Eso yo no sé. Esta paciente que la vi, yo estaba saliendo de una guardia del circo cuando me llama que pase por emergencia. Cuando llego estaba la paciente con la tomografía. Bueno, entonces empezamos con la palabra paratina porque estaba anticoagulada y NR, ¿no? Y yo llamé así desde mi puerta a dirección técnica y decía, mira, está esta paciente, tiene esto. Le vamos a empezar a PTA, pero puede requerir trombectomía. Bueno, déjame, el dirección técnico me dijo, déjame hablar con el director por el coronel. El coronel estaba en una clase y demoraron por lo menos 2 horas o más en darme la autorización porque el coronel no podían comunicar porque estaba con el celular apagado. Sí, ya le hemos empezado a hacer la RTPA acá. Sí, ya ¿no? sé, Sí, ya estaba. Hay que hacerla siempre, aunque vaya Aunque vaya- hay que hacerla. Sí, eso es lo que Entonces, pues, claro, sí. se autorizó y se mandó. Apenas terminaba el RTPA se mandó, entonces se demoró la ambulancia porque no sabes otra cosa. Y digo, varios errores médicos cometí
los médicos de CPI. Uno le hizo el traslado que demoró 1 hora y media del hospital a la médica. Sí, pero ¿quién la hizo? El CEM. Yo hablé con el director del Sí, CEM. claro, Y el director del CEM no puede acelerar. No, Claro, son todas cosas por la intercorrientes de Uruguay, sanitaria, te diría. que en realidad a futuro todos los servicios van a tener un servicio de hemodinamia que te va a hacer la... Pero es imposible, todos. No, pero que ya se prevé que no va a haber técnicos suficientes como un centro de referencia. Bueno, va a ser como el infarto del miocardio. Son 5 cuadras, capaz que va a tener Incluso acá el post procedimiento un par de días, ¿no? No, y otra cosa que realmente a los pacientes se hace tomografía, pero voy a hacer una angiotomografía, si acá yo hablé con Brayman, que es la jefa de imagenología, y lo que dice ella que, o sea, ahí ella hace la imagen, pero no tiene un médico para leer la angiotomografía, porque no cualquiera lee una angiotomografía cerebral. Tiene 2 médicos nada más para eso, y que muchas veces no tiene disponible. Entonces, lo otro es hacer la angiotomografía y mandar la imagen. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Te vas a mandar a Rosa la imagen? Y decir, Sí, pero mirá claro. que no te lo van a mandar a hacer un procedimiento. No, pero no pueden hacer enviar por muchos lados que los imagenólogos les envían las imágenes. Sí. Yo me acuerdo. Claro, también, sí. Como hacen en el interior. Claro, te pasa muy tarde. Después, claro, la angiotomografía lo que te ayuda es que si una lesión proximal, eso realmente que el RTP no lo hace nada. Si tiene que ponérselo, hay que hacer una entrometomía. Si el talla no te cambia. ¿Toma mate dulce? ¿Estás tomando mate dulce? No, muy bien. No, chiquita, sí, vale. Mucha cerdo, que pasa. Muy bien. Bueno, esto, en las guías mismas dice cómo infundir el RTP, que más o menos todos nos acordamos, es una dosis máxima, ser 9 miligramos kilo, 90, máximo 90 miligramos, 10% el primer minuto y después el resto a pasar en 60 minutos más. También menciona acá los criterios de exclusión que habíamos visto para la ventana de 4,5 horas, la edad, el score de NICS. Y la otra cosa importante, sí, que para la ventana de entre 3 y 4,5 horas, cualquier INR es contraindicación para esa ventana si está tomando warfarina. O sea que no importa el INR si toma warfarina, queda fuera Esto debe ser el video de la... Entonces, y de acá un poco del tratamiento endovascular que se le hizo. Es un video común. Las técnicas de tratamiento endovascular, yo la verdad no estoy muy familiarizado, estuve buscando y hay varias. Primero está la trombectomía in situ con colocación de stent, la colocación de stent solo, el uso de fibrinolíticos intraarteriales o la combinación de los tres, ¿no? Eso creo que es muy técnico. Creo que el técnico que hace la trombectomía intraarterial está familiarizado con todas las técnicas y después con varias marcas comerciales que las guías ponen una sobre la otra, como el Mercy o algunos otros más, pero la verdad que no sé si es algo que nosotros tenemos que conocer también esto, ¿no? Esa es la colocación de un stent nomás. Esta le pusieron esta. Le pusieron stent, ahí va. Un segundo, la técnica es un video del año England, que tiene mucho. Me parece bastante sencillo esto así, ¿no? Sí, me parece que le hicieron... Sí. Sí. Sí, pero eso es sencillo. Y ahí queda el flujo. Qué lindo. Sí. Muy bien. Bueno, el tratamiento vascular, esto del up-to-date. Y hay cosas, claro, las guías de la AJA son de 2013 y con el tratamiento endovascular no hace mucha puntualización. Incluso todavía este tipo de tratamiento no está aprobado por la FDA, ¿no? Y acá dice que para pacientes, obviamente, los que son candidatos al tratamiento endovascular son los que tienen un stroke, ¿no? Causados por una oclusión proximal arterial de la circulación anterior y usando tecnología por lo menos de segunda generación. Y el resto de las condiciones que tienen que ser es una imagen donde se ve una pequeña área de isquemia o cambios mínimos, o incluso una tomografía normal, son los mismos que usamos para el RTP intravenoso, que no tenga elementos de hemorragia, ahí va, como decía Daniela, que tenga una angiografía que demuestre una oclusión de arteria proximal. Que sea realizada, eso está dentro de las indicaciones, ¿no? Que sea realizado en un centro de stroke por personal experto en la colocación de stent y retiro de stroke. Y la ventana es un poco más extensa, debe ser realizado lo antes posible y con una ventana antes de las 6 horas instalado los síntomas.
6 horas para 6 circulación horas. anterior y para circulación posterior se manejan 8 y hasta 12 horas. Y hasta 24 horas puede hacer incluso con... 4 horas en algunos lugares. Sí, lo que pasa es la circulación posterior en el stroke es todo un capítulo aparte que está muy poco Lo que estudiado. pasa es que ellos dicen que si tenés una trombosis arterial vacilar es la muerte del enfermo. Sí, Entonces, lo que hagas va a estar bien. claro. Sí, sí. Claro. Hay 4 estudios. El más grande es este y el que se basa en los intervencionistas, los radiólogos intervencionistas, es el Mr. Clean. Claro, lo que pasa es que acá compararon siempre, no sé si hay algún estudio comparando, y creo que hay uno, creo que pongo uno acá, comparando RTP intravenoso con el tratamiento endovascular y no hay diferencia. Lo único que tiene las ventajas es el tratamiento endovascular, que no excluye tanto al paciente si tiene una ventana temporal más grande, que se puede usar como se usa en el infarto, como la angioplastia de rescate, ¿no? Si no funciona con el RTPA, puede ser que se destaque. Pero el estudio de Mr. Clean lo que hace es compara el tratamiento endovascular más el tratamiento usual contra el tratamiento usual solo. El tratamiento usual solo es la aspirina e ingresarlo, ¿no? Evidentemente mostró que el tratamiento endovascular era superior que el tratamiento solo. Fueron como 500 pacientes en Holanda, no le hace mucho. También los resultados del metaanálisis, la tasa de dependencia funcional fue mejor, así como la reducción de la discapacidad, todo medido por el score de la escala de ranking. Ahí va. Y esto es otra cosa, los resultados fueron vistos en un grupo amplio de población que incluyó a personas mayores de 80 años, un score de severidad alto desde el inicio, y los que no fueron tratados con el RTPA. No hubo diferencias con la tasa de sangrado intracraniano o mortalidad de 90 días con el grupo de con el grupo de RTPA. Y esto sí, ¿cuál es el mejor candidato para hacer un tratamiento endovascular? Primero, los criterios de inclusión: un diagnóstico clínico de stroke agudo con un déficit de NIS mayor de 2, igual que el intravenoso, y un score de aspect en la tomografía mayor de 6. Ausencia de hemorragia, lo mismo, ¿no? Suficiente tiempo como para iniciar el procedimiento antes de cumplir las 6 horas, y el consentimiento informado también están dentro de los criterios de inclusión. El criterio de exclusión, que es hipertenso, más de 85-110, una glicemia menor de 0,5, y acá también es más permisivo o mayor de 4. El rango es más corto con el tratamiento intravenoso. Y el tratamiento fibrinolítico también, que no sea mayor que una dosis de 0,9 miligramos kilo, también si se le hacemos una dosis más de 0,9 miligramos kilo es un criterio de exclusión. Y los criterios son relativos, no absolutos, lo que están enumerando. No, los criterios de exclusión al momento de hacer el tratamiento vascular son absolutos, pero claro, la presión arterial se la puedes controlar, la glicemia también, pero al momento de hacer el tratamiento vascular, claro, son relativos porque se lo puedes manejar. Lo que sí es absoluto es el tratamiento con fibrinolítico a una dosis más de 0,9 miligramos kilo, o que haya evidencia de alteraciones de la crasis, plaquetas menos de, esto está mal, menos de 100.000 en realidad, y un IR mayor de 3. En este caso se hizo fibrinolítico, ¿no? Se hizo fibrinolíticos y después el tratamiento endovascular. Y los criterios de canalización, ahí hay un score para eso. Y este es el MERCI, eso es es la técnica MERCI. Y acá lo que sí también es tener en cuenta que no se debe retrasar el tratamiento. Si un paciente es candidato a una terapia de recanalización y lo que tenemos disponible es el RTPA intravenoso, se tiene que hacer el RTPA intravenoso. Lo que se puede hacer también y simultáneamente coordinar el tratamiento endovascular. Incluso hay lugares que de todas maneras no esperan a ver si mejora o no mejora, lo trasladan y estando ahí, ven si no mejora, le hacen el tratamiento endovascular. Obviamente el criterio inicial de este tipo de tratamiento es recanalizar la arteria con un TISI, que es un score que tiene que no me molesté en ponerlo, de 2B o 3 más, es como un TIMI cerebral, ¿no? Dentro de las primeras 6 horas de iniciado el asunto. Y RTPA contra el tratamiento intraarterial. Y como conclusión eso, los resultados de este estudio, es no me acuerdo, que incluyó 362 pacientes, y era ahí con los que se le hizo RTPA intravenoso con una ventana de 4,5 horas incluso. No es superior al tratamiento estándar. Con el tratamiento vascular no es superior al tratamiento estándar. Esto se ve en el estudio síntesis espacio. Este estudio es bastante nuevo. Y bueno, ¿qué dicen las guías del ASCA de 2013, que son bastante antiguos con respecto al tratamiento endovascular? Lo que veníamos mencionando. A ver un poquito que no me acuerdo de todo. Y nunca va a superar el tratamiento endovascular
No, RTPA, no. porque el tiempo es lo que Los acaba, tiempos, y el exacto. tiempo se lleva mucho más rápido con el RTPA que Ahí va, no, lo que decíamos hoy, hasta 6 horas la ventana temporal, no minimizar los tiempos de demora, o sea, si tenemos el RTPA intravenoso, no demorarlo porque le pensamos hacer un endomuscular. También depende tiene que ser realizado por un centro de experiencia. Y bueno, acá hablas de las técnicas. En caso de tener disponible, usar la Solitaire sobre el Mercy, ¿no? Y también, digo, el tratamiento endovascular es razonable a los pacientes en que está contraindicado el tratamiento intravenoso. Bueno, la hemorragia intraparenquimatosa, grande y rápido porque ya lo nombró Carolina, depende de 3 cosas grandes, que es la severidad del stroke, de los cambios tomográficos tempranos, o sea, el efecto de masa y la presencia de edema, que se vio en el estudio del grupo NINS, tiene alto riesgo de sangrado. Y respecto a la edad, si bien no hay un punto de corte para la ventana 0 a 3 horas, en los de más de 80 años, para la ventana de 3 a 4,5 sí, porque tienen alto riesgo de sangrado. Después, otros factores que pueden estar involucrados son la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, la hiperglicemia, la relación de hemoglobina glicosilada, diabético, pero lo más importante sobre todo es la hipertensión mantenida luego de las 24 horas de hecho el tratamiento fibrinolítico, ¿no? ¿Qué pasa con la aspirina y la anticoagulación? ¿Cuándo empezar la antiagregación? ¿Cuándo empezar la anticoagulación? La tromboprofilaxis y la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular crónica, ¿no? El que el paciente esté tomando aspirina o cualquier otro antiagregante no es contraindicación para ese tratamiento fibrinolítico. Lo que sí las guías te dicen que el tratamiento con antiagregantes tiene que ser antes de las 48 horas de instalar el stroke, y si se hace tratamiento fibrinolítico, nunca antes de las 24 horas. Lo mismo hoy, y hay una cosa acá interesante, que como todavía no hay consenso mundial con esto, porque las guías europeas excluyen a los pacientes, independientemente de la ventana, que estén tomando warfarina. O sea, pacientes que están tomando warfarina, ellos no le hacen fibrinolíticos. Y para otros tipos de anticoagulantes como el Dabigatran, Rivaroxaban, no hay un riesgo aumentado de hemorragia con la terapia intravenosa. Lo que sí, siempre si se puede controlar la coagulación, por ejemplo, si está recién deparinada, medir el factor desactivado, que tiene que estar normal, ¿no? La enoxaparina. ¿Qué dijiste de los anticoagulantes nuevos de ahora? No hay contraindicación para si estás tomando anticoagulantes nuevos, no es una contraindicación para hacer tratamiento fibrinolítico. Siempre que los hayas dejado 48 horas antes. No, que la paralítica sea normal. ¿Ah, sí? Pero para la clínica no Y lo que pasa es que No te la varía. con los anticoagulantes nuevos, No, podés medir el factor, por ejemplo, podés medir el factor desactivado con el Rivaroxaban. No, pero si lo está recibiendo, o si está recibiendo Rivaroxaban o Clexane, hay que medir el factor desactivado para hacer el tratamiento fibrinolítico, claro, pero acá no, eso ya es. Para nosotros yo creo que eso es un criterio de exclusión, porque seguro no te va a venir hasta las 3 horas. Mientras te lo haces. Porque no sé si este laboratorio de acá mide el desactivado, pero muchas veces se manda a extrahospitalario, ¿no? O sea, para nosotros sería un criterio de exclusión porque no lo vamos a tener disponible, y no en muchos lados, ¿no? Tromboprofilaxis y anticoagulación. Acá también, una cosa que encontré en las guías británicas, ellos de ninguna manera hacen tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular a los pacientes que recibieron fibrinolíticos. Obviamente sí pone en un escalón mucho más arriba el uso de medias de compresión neumática intermitente. Y las guías americanas por 2 lados sacaron, sí, por una de las guías de anticoagulación de la CHEST, que hace una referencia a eso, al stroke, que son de 2012. Claro, el 10% de la mortalidad dicen que ya está vinculada al stroke es por el tromboembolismo pulmonar. Sobre todo dentro de los primeros 3 meses el paciente no se inmoviliza. Las medidas obviamente son la movilización precoz, la administración de agentes anticoagulantes y el uso de medias de compresión neumática externa. Pero las guías de la AJA dicen que son bastante claras. Dice, habitualmente al inicio del tratamiento tiene que ser dentro de las 48 horas. Estamos hablando de Clexane a dosis de tromboprofilaxis, digamos, ¿no? Dentro de las 48 horas. Dentro de las 48 horas.
Y si se le hace fibrolíticos, nunca antes de las 24. Igual de todas maneras es una excepción. Si el infarto es grande, tiene un score de NIS alto, o ya tuvo una Sin embargo, las guías NICE del año pasado, de este año. Claro, las guías NICE son británicas. Sí, son británicas 14 días. Sí, y esperan 2 semanas. 2 semanas, si no, no le hacen porque su riesgo sangrado aumenta, ¿no? Sí. La única excepción que hacen las guías americanas el 40% que te da sangrado es cuando tiene un área de infarto grande. Si el área de infarto es grande o tiene un NIS alto, o si tiene algo hemorrágico en la placa, ahí sí lo difiere 2 semanas. Yo qué sé, eso es como todo, ¿no? Y ninguna de las guías, son 2 guías con factor pesado, pero hay que tener mucha espalda para anticoagularlo de entrada. Y con respecto a la fibrilación auricular y el stroke, y esto es algo que yo me enteré ahora revisando esto, y claro, ¿cuándo lo empezamos a anticoagular a los pacientes que tienen una fibrilación auricular, ¿no? Porque pueden... Y bueno, lo que dice no se hace tromboprofilaxis con heparina. Se arranca con warfarina y a las 48 horas debe instalar el stroke. Y ahí, claro, sabiendo que entre 3 y 5 días tiene que estar en rango, ¿no? O sea que ahí está un poco contradiciendo lo que decía antes, las guías. Si tiene una fibrilación auricular para anticoagularlo, son muchísimo más cautos porque se sabe que la warfarina demora varios días y esperan 2 días, o sea, que lo van a tener anticoagulado a la semana o a los 10 días. Pero sin embargo, para la tromboprofilaxis son un poquito más osados, ¿no? Sugieren una tromboprofilaxis mucho más precoz. Y esto acá no se ve nada, pero es un algoritmo de cómo anticoagular a los pacientes de la tromboprofilaxis. Y sí, en alguna parte de acá menciona si tiene alto riesgo de sangrado se esperan 2 semanas, ¿no? Esto es el up-to-date. Se esperan 2 semanas, si no, dentro de las 48 horas. Eso, claro, ahí se pueden cruzar varias cosas. Si nosotros podemos lograr una movilización precoz del paciente, ya la tromboprofilaxis ya no estaría indicada. Y tampoco si tenemos otro medio para hacerle la... En el caso nuestro que tenemos una válvula protésica, igual esperamos 2 semanas, 14 días. Claro. Tiene una válvula protésica, la paciente es mecánica. Sí, y tenía un piqueteadito hemorrágico y era un territorio grande. Esperamos 2 semanas para las guías NICE recomienda válvula protésica 2 semanas. Sí. Esperar para iniciar la anticoagulación. Sí. Entonces hay mucha contradicción. Contradicción no, dice lo mismo, pero un tiempo antes. Las guías, que son las guías americanas que son las guías británicas. Las guías británicas, con el tema de la anticoagulación, son bastante más cautos, incluso dejan afuera pacientes para hacer la RTPA, como comentaba hoy, intravenoso, que si toma warfarina, sea cual sea el INR, no le hace fibrolítico, ¿no? Y por otro lado, aparte, yo creo que la evidencia pone más evidencia a las guías británicas. Cuando habla de las guías, saca dónde saca la fuente, y ahí por el estudio Klotz y otros estudios más, ¿no? De dónde sale la evidencia para que ellos recomienden el no hacer tromboprofilaxis antes de las 2 semanas. Pero bueno, yo creo que eso va a depender del paciente, de la unidad y cosas, ¿no? Acá dice que no debe recibir de forma rutinaria heparina bajo peso molecular, eso es bastante claro. Así que algo más. Profilaxis. Bueno, y esto es un poco puesto que a veces nosotros todavía nos cuesta tomar las decisiones de este tipo de pacientes y a veces por eventos da la sensación de que se busca una excusa para no hacerlo, pero bueno, como toda profesión nuestra es una profesión de tomar decisiones y a veces la peor opción es no hacer nada. Yo creo que un paciente de esto, si de verdad el miedo que tenemos siempre es el riesgo de sangrado, pero yo creo que el riesgo de dejar a un paciente pléjico y con dependencia total, yo creo que es mucho peor, ¿no? Y es mucho más alto, es mucho más alto la probabilidad de que un tipo quede con una plegia y se muera, tenga una expectativa de vida mucho más corta que tenga una hemorragia intracraniana. Incluso, como decía Carolina, la gran mayoría de las hemorragias intracranianas no afecta el pronóstico ni funcional ni la mortalidad, ¿no? O sea que todavía estamos poco acostumbrados a hacer fibrolítico por el miedo, pero yo creo que a veces la peor opción es no hacer nada.
No sé si quieren preguntar algo. Después es muy importante que también es la Que rehabilitación, ¿no? Que sí. le corresponde ya al neurólogo. Sí, Sobre toda la parte de la nutrición, porque Ahí va. ya muy transpira y favorece la aspiración y la Sí, eso es cierto. Digo, nosotros siempre hacemos pruebas de ilusión a los pacientes antes de. En este caso de esta paciente marchó bien, sin problema. Yo bien, sí, yo la vi cuando estaba acá. Sí, después al piso. Sí, después la seguí. Y quedó prácticamente sin secuelas. Quedó casi sin. sí, una mujer que puede haber quedado con infarto periférico, ¿no? No, se puede haber muerto. Porque Sí, sí, iba a ser un infarto periférico. sí. Iba a ser un infarto total. Sí. Porque, viste, se le echó mucho la culpa en este caso a que no habían hecho la superposición de la que decían con la Warfarina. warfarina. Pero viste que cuando él le hace, porque había una placa dura de atenoma que le costó pila pasar, era una placa vieja. Capaz que fue una lesión de placa, que fue progresante. No fue una embolización de la placa. Claro. ¿No? No, seguramente Porque sí, le fue cayeron un accidente de mucho a la placa. gente que hizo ese procedimiento, más. Esa trombosis en T, la única forma de sacarla es con el ejemplastre, no hay otra forma. Yo también dijo que era la única condición. Claro, fue una embolización. Claro, Fue un embólico, digamos, ¿no? Un accidente de placa. Claro, además. Porque se le cayó mucho a eso, a la noche de repetición. ¿Pero les pasó algo, no? No sé qué, pero fue un COVID, fue el No, y otra cosa, capaz de quedar un poco afuera los pacientes que sigan de inicio incierto, o sea que